Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy para esta nueva sesión, esta nueva semana de webinars que tenemos para ustedes. Como siempre, pues digamos, tenemos hoy un invitado muy especial, es Diego. Ahorita les voy a presentar algo de su historia. Y bueno, vamos a comenzar. A todas las personas, muchísimas gracias por conectarse. Les recuerdo que en la parte derecha de sus pantallas encontrarán un espacio con las preguntas, con un espacio para poder hacer las preguntas y al final de la reunión la idea es poder darle solución a estas inquietudes y si hay alguna que de pronto no alcancemos a tocar, las estaremos contestando directamente a ustedes. De igual manera, les recordamos que durante el día les llegará un correo electrónico donde encontrarán una encuesta y donde encontrarán pues, el video de este webinar. En esta encuesta van a encontrar un espacio donde encontrarán donde nos pueden dejar sus inquietudes eh, y bueno, pues digamos que ahí los estaremos ayudando en esta solución. Entonces, listo. Bueno, bienvenidos. Somos Johnson Controls. Somos una compañía a nivel global que integra tecnologías para desarrollar espacios más inteligentes, más seguros y más conectados. Nuestra promesa es brindar innovación para hacer que las vidas de las personas y el mundo sean mejores. Tenemos 5 valores que nos representan. Integridad primero, siempre estamos orientados al cliente, funcionamos como un solo equipo, motivados por un propósito, por su propósito y enfocados en el futuro. Algunos datos globales de la compañía, tenemos presencia en alrededor de 150 países, con más de 4 millones de clientes satisfechos en el mundo y 9 de cada 10 edificios emblemáticos cuentan con alguna de nuestras soluciones. Actualmente la empresa está valorada en 30 billones de dólares desde la unión entre Johnson Controls y Tyco. Tenemos alrededor de 130 años de innovación, con más de 8.700 patentes activas. Somos sustentables y hemos hecho ahorros energéticos por más de 3.9 mil millones de dólares, ahorros operativos por más de 2.1 millones de dólares y hemos reducido 26 millones de toneladas de CO2. Lo que hacemos, impulsamos las industrias con soluciones integradas en 4 unidades de negocio. Prevención de incendios, detección y supresión, seguridad electrónica, corrientes débiles y comunicación, clima y refrigeración. Estamos presentes en todas las industrias, por mencionar algunas, estamos en data centers, en oil and gas y en clínicas y hospitales. En la parte inferior podrán encontrar algunos de nuestros reconocimientos que hemos tenido a nivel global. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestra ruta de integración, ustedes podrán tener control completo de los espacios o los edificios. Esta ruta nos permite, de alguna manera, controlar cualquier tipo de dispositivo o sistema que ustedes tengan en sus edificios. Edificios e industrias más integradas, más inteligentes y más seguras, como siendo Smart Buildings, y nuestra integración hace la diferencia a través de los sistemas de control centralizado, como Metasys y Secure. El día de hoy nos acompaña Diego Caligari, ingeniero industrial mecánico, ha desempeñado funciones de ingeniería en control de pérdidas para el American International Group, asesorando a clientes sobre normas de seguridad y mejoramiento de la protección, elaborando informes de riesgo para aseguradoras y reaseguradoras internacionales. En el 2001 ingresa a LPG América Latina, líder en la protección de incendios mediante agentes gaseosos limpios y agua nebulizada. En el 2012 la empresa se integra a Tyco. Actualmente, Diego pasa a desempeñarse como gerente de desarrollo de negocios para las líneas de producto de Tyco Fire Products and Products a partir del 2015. Ha formulado proyectos para la protección de estaciones de bombeo, almacenamiento de combustible, centros de datos, establecimientos comerciales, mediante agua, espuma, agentes gaseosos, agua nebulizada y detección de incendios. Ha dictado conferencias sobre protección de incendios en diversos países de América Latina y es miembro fundador de la Asociación Uruguaya de Protección contra Incendios.
Diego, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos súper contentos de poder contar contigo en esta oportunidad. Tenemos muchos asistentes, estamos muy emocionados por eso. Entonces te estoy pasando el control para quedar en tus manos y que puedas comenzar con tu presentación. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Buenos días a todos. Por aquí ya son 12:06, así que para los que pasaron el mediodía, buenas tardes. Hoy lo que vamos a hacer es desarrollar los productos, los rociadores que tenemos como empresa, todas las opciones que tenemos. Primero, las soluciones generales de rociadores, después una pequeña presentación sobre rociadores residenciales, que es otro producto que hemos desarrollado fuertemente, y no están comprendidos en esta presentación lo que son rociadores para storage, para almacenamiento, porque es un capítulo aparte. Bien, primero que nada entender un poco las clasificaciones que trae la NFPA 13, para después entender dónde aplica cada uno de esos rociadores. La NFPA 13 define como riesgo ligero ocupaciones o parte de otras ocupaciones donde la cantidad y/o combustibilidad de contenidos es baja y se esperan incendios con bajos índices de liberación de calor. Si uno lee la definición, realmente no aporta mucha información y no se imagina mucho qué puede ser esto. Lo más interesante es irse al apéndice y leer qué tipo de cosas clasifican como riesgo ligero. Y ahí nos encontramos que pueden ser iglesias, clubes, aleros y salientes, si es de construcción combustible con o sin combustible debajo, centros educativos, hospitales, instituciones, lo que en inglés se llama institutional, que es cualquier centro de internación, sea por salud mental, sea instituciones de reclusión, biblioteca, excepto grandes salas con libros apilados. Aquí es una diferenciación. Una cosa es la biblioteca, donde está la sala de lectura, la sala de atención, y otra cosa es el archivo o el almacenamiento de libros, que clasifica en otra clasificación de ocupación, otro tipo de riesgo. Museos, hogares de enfermería o casas de convalecencia, oficinas, incluyendo el procesamiento de datos, residencias, áreas de comedor, restaurante, teatros y auditorios con exclusión de las tapas y proscenios, y áticos que no tengan ninguna ocupación. Otro tema aquí son las áreas de comedor de restaurante. Ahí de vuelta en la NFPA 13 distingue lo que es el área de comedor de lo que es el área de cocina y tienen distintas clasificaciones. Si no, vamos a lo que son riesgo ordinario, grupo 1, son aquellas ocupaciones o parte de otras ocupaciones donde la combustibilidad es baja, la cantidad de combustible es moderada, las pilas de almacenamiento de combustible no exceden los 8 pies, 2.4 metros de altura, y se esperan incendios con moderado índice de liberación de calor. Y ahí clasificamos lo que son estacionamientos para automóviles, salas de exposición, de museos, fabricación de bebidas, fábricas de conservas, productos lácteos de fabricación y procesamiento, plantas electrónicas, fabricación de vidrio y productos de vidrio, lavanderías, área de servicio de restaurante. Y acá es lo que le decía, el restaurante, el área de comedor lo clasifica como light hazard, riesgo ligero, el área de servicio del restaurante, de cocina y demás, ya lo clasifica como riesgo ordinario. Grupo 1, riesgo ordinario. Grupo 2, ocupaciones o parte de ocupaciones, donde la cantidad de combustible de los contenidos es moderada a alta, las pilas de almacenamiento de contenido con un índice de liberación moderada no exceden los 3,66 metros de altura, está aumentando las alturas, y el área de almacenamiento de contenidos con un índice de liberación elevado no excede los 8 pies, o sea, los 2,40 metros. Y aquí entran molinos, plantas químicas, productos de confitería, destilerías, tintorería, talleres de reparación, etc. ¿Qué tenemos que hacer si nosotros tenemos un riesgo que no está listado dentro de los anexos? Buscar algo que se asimile, que sea similar, que podamos hacerlo como compatible con ese riesgo que nos lista ahí. Porque si no, nos tendríamos que ir a la definición, que es un poco genérica además, según mi entender.
Después habla de lo que es riesgo extra. Grupo 1, ocupaciones o parte de otras ocupaciones donde la cantidad de combustibilidad de contenidos son muy altos, hay presentes polvos, pelusas u otros materiales que introducen la probabilidad de incendios que se desarrollan rápidamente con elevados índices de liberación de calor, pero con poco o nada de líquidos combustibles. O sea, es un riesgo alto que se va a propagar rápidamente, aunque no hay líquidos combustibles. Hangares de aeronave, excepto lo que están tratados en la NFPA 409, área de uso de fluidos hidráulicos combustibles, pero con poco o nada de líquido combustible inflamable. Con poco, no es que no haya líquidos combustibles. Fabricación de chapas de madera de aglomerado, acá entra todo el tema del polvo. Imprentas, tintas de inflamación de menos de 100 Fahrenheit o 38 grados centígrados. Recuperación de caucho, aserraderos, picking textil, tapizados con espumas plásticas. Y por último, introduce lo que es el riesgo extra, ocupaciones o parte de otras ocupaciones con cantidades de moderada hasta considerables de líquidos inflamables o combustibles, u ocupaciones donde el escudado de los combustibles es extenso. Saturación de asfaltos, pulverización de líquidos inflamables, revestimiento por flujo, ensamblaje de casas o conjuntos modulares de construcción, enfriado de aceite en cubo abierta, fabricación de plástico, limpieza con solvente, barniz, pintura por inmersión. O sea, tenemos cantidades de combustible importantes, manejamos combustibles o almacenamos combustibles abiertos, tenemos combustible líquido, inflamable y combustible a disposición. Fíjense que aquí en ninguna de estas clasificaciones entra lo que tiene que ver con storage. Para storage es otro capítulo completamente aparte, donde hay primero que clasificar lo que es la mercadería, el tipo de almacenaje, las alturas, etcétera, etcétera. Es bastante más complicado y es, de hecho, la NFPA, lo veíamos en la presentación pasada, le dedica unos 8 o 9 capítulos solo al área, a lo que tiene que ver con almacenamiento. ¿Bien? Y acá empieza lo que queríamos presentar hoy, que es qué tipos de rociadores tenemos. Existen unas Fire Sprinkler Application Chart, cartas de aplicación de Sprinkler. Hoy esa carta o ese formato hay listados, están las fichas técnicas de cada uno de los rociadores, donde indica qué tipo de riesgo se puede ver. Si vemos en la columna aquí, el tipo de rociador indica si es para todo tipo de riesgo, para Light, Ordinary Hazard, solo para Light Hazard, solo para riesgos especiales, y estoy buscando alguno que sea solo para Ordinary, pero en general son todos para Light y Ordinary o para todo tipo de riesgo. Extra Hazard, tendríamos que usar algunos de los que dicen All, todo tipo de riesgo. Y en las listas originales que teníamos, estoy agregando dos nuevos rociadores que estamos introduciendo, que hemos introducido este año, perdón, el año 2019, que son rociadores para salas donde se desarrollan imagenología y que tenemos problemas de conductividad eléctrica. Bien, lo que vamos a hacer es ir viendo un repaso de las características generales de este tipo de rociadores, todo esto apuntando a cuando uno vaya a hacer un diseño, debería fijarse en los listados qué posibilidades tengo de aplicar cada uno de los rociadores, ¿no? Importante, hay un listado completo de fichas técnicas en internet donde uno puede bajar toda la carpeta y tiene todas las fichas de todos los rociadores y ahí le da las características, temperaturas, aplicaciones, etc. Aprobaciones, etc. Bien, primero, rociadores estándar, rociadores de cobertura estándar STURT y de respuesta estándar, que pueden ser upright, pendant, recess o sidewall. ¿Qué son los upright? Montantes, el rociador queda apuntando hacia arriba. Rociadores pendant, el rociador queda apuntando hacia abajo. Rociadores recess vienen con una cobertura para proteger, para embellecerlos. Nosotros le llamamos en español embellecedor. En inglés se llama escutcheon o escudo, pero básicamente sirve para
cuidar la estética de la instalación, instalarlo, por ejemplo, en cielos rasos. Y después tenemos lo que son los rociadores sidewall, que en general tenemos dos tipos, aquellos que se instalan en pared y aquellos que se instalan en techo. Y lo interesante del sidewall es que cubre 180 grados más allá de la posición. Sepan que hay sidewall que se instalan en techo, sidewall que se instalan en pared. Eso lo vimos en la presentación pasada, no está en esta presentación. Lo explicamos y lo vimos en la presentación pasada. Cuando elegimos un sidewall que se instala en techo o cuando elegimos un sidewall que se instala en pared, simplemente por un tema de instalación, pero ambos rociadores van a cubrir 180 grados. ¿Bien? Después tenemos los mismos tipos de rociadores. Fíjense que aquí el mecanismo de funcionamiento es Sturm. Esto lo vimos también en la presentación pasada. El Sturm consiste en un cilindro con dos esferas en la punta y con un material que funde en el interior. Cuando el rociador llega a la temperatura, el material funde, las esferas se meten hacia adentro y se libera el mecanismo que es como un resorte. Y también mostrábamos muy bien en las presentaciones esta piecita, este alambre que se ve aquí, que es un resorte que lo que hace es desplaza la tapa de manera que la tapa no quede calzada en el marco y distorsione el patrón de descarga. Bien, decíamos rociadores con activación de Sturm, mismo tipo de rociadores, respuesta estándar, pero, cobertura estándar, pero respuesta rápida. Estamos cambiando el elemento de activación. Acá pasamos a un elemento que es un link. Aquí lo vemos. El link consistía en dos plaquitas, dos piecitas de metal pegadas por una soldadura de punto. Esa soldadura funde, se separan ambas piezas y el mecanismo se libera y se produce la descarga. Y de vuelta aquí tenemos cuatro tipos de rociadores: upright, pendant, posición montante, posición colgante, rociadores recess y sidewall horizontal. Bien. Después pasamos a lo que son rociadores de cobertura estándar, pero ya en este caso actúan con bulbo y son de respuesta estándar, los primeros que vamos a ver. Y aquí tenemos cuatro modelos, pero una variación para lo que son los rociadores de pared. Upright, pendant y recess, los tres primeros. Y después tenemos sidewall de techo y sidewall que va en la pared. Bien, estos dos rociadores tienen un área de cobertura de 180 grados, una semiesfera, y se instalan ya sea en techo o en pared simplemente por un tema de facilidad de instalación. ¿Por qué usar este rociador de bulbo respuesta estándar o este rociador Sturm de respuesta estándar? Depende el uso que le vayamos a dar y es generalmente a gusto del consumidor. Por ejemplo, en la industria alimenticia, las máquinas que procesan alimentos en general tienen detectores de metal y es preferible, se prefiere la industria, el mantenimiento y cuando se manejan este tipo de productos, la industria alimenticia en general prefiere utilizar rociadores con piezas metálicas. Porque si durante un mantenimiento, cuando estamos trabajando no con agua, sino cuando estamos trabajando con la tubería seca, si nosotros tenemos un accidente, se nos cae un rociador, se nos desarma, es más fácil detectar el metal, encontrarlo y poder sacarlo, que si estamos trabajando en una industria alimenticia y se nos rompe un rociador, se nos rompe el bulbo va a quedar distribuido en el alimento con partículas muy pequeñas y es muy difícil de detectar. Vuelvo a hacer la puntualización, esto es como estamos trabajando en mantenimiento sin agua en las tuberías, porque si estuviéramos trabajando en mantenimiento y hay agua en las tuberías y rompe un rociador, se va a producir una descarga de agua y les puedo asegurar que el problema que tenga de encontrar la piecita metálica o el vidrio en la comida va a ser el menor de los problemas que tenga, porque toda esa agua que descarga sí me va a provocar un daño y sí me va a provocar una parada de planta. O sea, cuando hablamos de mantenimiento con la instalación en seco,
la industria alimenticia entiende que es mejor utilizar rociadores metálicos, donde sí existe una caída de rociador de piezas metálicas o el rociador se desarma, es más fácil encontrar la pieza que si se rompe un rociador de bulbo, donde los pedazos de vidrio son prácticamente imperceptibles. En el caso de mantenimientos sin agua en la tubería. Si se produce una descarga porque hay un incendio, si se produce una descarga porque rompí un rociador con una escalera, con cualquier otra cosa, y la tubería tiene agua, los problemas van a venir por otro lado. Bien. De vuelta, rociadores con bulbo, pero en este caso respuesta rápida. ¿Qué diferencia hay entre estos y estos? Los bulbos son más finitos, creo que aquí la foto no es la más acertada, los bulbos son más delgados y por lo tanto rompen más rápido. Y de vuelta aquí volvemos a tener las opciones, Upright Pendant Recess, y tenemos rociadores de sidewall de pared y de horizontales y verticales. Bien. Empezamos a buscar soluciones más estéticas, nos vamos por rociadores de cobertura estándar, pero en este caso ocultos, ya sea respuesta rápida o respuesta estándar. Tenemos los dos modelos, pendant. En este caso el rociador queda dentro del techo falso. Debajo vemos solamente la placa, son los rociadores que en la jerga o en el uso y costumbre se le dice rociadores con tapita. Cuando la tapa cae, el deflector desciende y queda expuesto al funcionamiento. ¿Bien? Lo veíamos en la presentación pasada, la temperatura de la tapa y la temperatura del bulbo que está en el interior son distintas. La tapa llega a una temperatura y cae. El rociador se abre a una temperatura más alta. Bien. Decíamos, tenemos respuesta estándar, respuesta rápida de 3 y de 5 milímetros, ambos con rosca de media pulgada. Bien. Rociadores cobertura estándar, respuesta rápida. Y tenemos los que veíamos, los rociadores de aleta, que son rociadores, yo por lo menos personalmente no lo he visto. En lugar de tener una tapa plana, la tapa tiene un aletado. De vuelta, el aletado está fijo a la carcasa exterior en 3 puntos con una soldadura de temperatura más baja. Cuando el rociador llega a temperatura, primero cae la tapa, que es la parte interior, luego baja el deflector y el rociador queda. Y lo que le decía, tenemos una nueva aplicación, rociadores para salas de resonancia, salas con resonancia magnética, salas de resonancia magnética. Estos rociadores están probados a campos magnéticos de hasta 7 Tesla, cuando la mayoría de los equipos funcionan y producen dentro de sala un campo magnético de aparato estándar de 3 Tesla. Bien. Fueron probados bajo estándares de condiciones magnéticas, condiciones de campo eléctrico por UL. Y lo que tenemos es toda la cubierta exterior y la tapa son de material no ferroso, de manera que no generen campo con los resonadores. Bien. La cobertura puede ser estándar, respuesta estándar o respuesta rápida, y también tenemos de cobertura extendida, respuesta estándar o respuesta rápida. El K del rociador es K5,6, galones PSI a la 0,5, y lo podemos suministrar en 2 temperaturas. 155, la temperatura del rociador, 68 grados centígrados, 200 Fahrenheit, la temperatura del rociador, 93 Fahrenheit, y lo que les decía hoy, la cubierta, la tapa, cae antes, el de 68 cae a los 59 grados, deja el rociador expuesto, y el de 93 grados cae a los 74 y deja el rociador expuesto. Cuando la temperatura de sala llega a los 68,
actúa el link y es lo que se abre y descarga el rociador. Otro tema que veíamos en la presentación pasada es los deflectores están retraídos dentro del rociador. Cuando la tapa cae, el deflector se desplaza y toma la posición. Mucho cuidado con estos rociadores. En caso de que se dañen o se rompan, debo cambiar toda la pieza, porque yo me he encontrado en algunas instalaciones que se le rompió el rociador y este rociador que tiene el deflector extensible fue sustituido por un rociador estándar, por lo tanto el deflector quedaba dentro de la cubierta y nunca iba a desarrollar el patrón correcto de descarga. ¿Bien? Bien, hasta aquí los rociadores estándar, respuesta rápida, respuesta estándar, sidewall, pendant, upright. Después tenemos aquí lo que son los rociadores de cobertura extendida. Los rociadores de cobertura extendida me permiten con menos rociadores cubrir mayor área, por lo tanto necesito poner menos rociadores, menos cantidad de espinas y menos rociadores por cada espina. Hay un ahorro importante de tubería. ¿Cómo logramos esa mayor cobertura? Aumentando la presión del rociador y regulando la presión de llegada a los rociadores. Eso también lo vimos en la presentación pasada. Y aquí tenemos rociadores desde Extended Coverage con K5 hasta Extended Coverage con K25 y distintas aplicaciones para todos estos rociadores. Si vemos el tipo de riesgo que podemos proteger, los rociadores S25, si bien se usan en aplicaciones que no son de storage, sí tienen una aplicación y sí están listados para storage, ya sea como density area, como densidad de área, o ya sea como specific application. O sea, en la specific application quiere decir que uno tiene que ir a la tabla y a la ficha del rociador y aplicarlo exactamente como indica la norma, la cantidad de rociadores y a las presiones que indica la norma. ¿Bien? Y de vuelta aquí tenemos dos rociadores, el MRI Extended Coverage, que ya lo habíamos visto recién, y hemos introducido un Quick Response de K8 para corredores y pasillos. Rociadores de cobertura extendida link, lo que nos permiten es, si vemos la cobertura de un rociador estándar, el máximo que podemos cubrir son 20 metros cuadrados aproximadamente. Con rociadores extended coverage nos podemos ir a 37 metros cuadrados y nos permite aumentar la distancia entre rociadores. Si trabajamos con riesgo extra, tenemos una distancia máxima de 4,6 metros y si reducimos el área de cobertura. Tengan en cuenta que 4,6 metros y 13,4 metros cuadrados, eso quiere decir que si yo separo los rociadores 4,6 metros, el ancho que me van a cubrir es menor siempre y cuando alcance a los 13 metros cuadrados de cobertura. Cuando disminuyo la distancia a 4,3 metros, ya puedo cubrir 18,2 metros cuadrados y la mínima distancia que hay que respetar son 2,44 metros de distancia entre rociadores. ¿Por qué hablamos de distancia mínima? Porque existe un fenómeno que se produce cuando los rociadores están muy juntos, que un rociador moja al otro, lo enfría e impide que ese rociador abra. Entonces, hay que tener cuidado con las distancias máximas para no excedernos de la cobertura que nos permite la norma, pero también hay que tener cuidado con las distancias mínimas de manera de no estar mojando, que un rociador moje a otro impida que se abra y que proteja como corresponde. Bien. El Extended Coverage 25 es un rociador muy versátil que sirve para almacenamiento, protege áreas de almacenamiento y no almacenamiento.
Y aquí algo interesante, este rociador, bueno, tiene un K de 25,2 GPM sobre PSI a la 0,5, o sea, 362,9 litros por minuto bar a la 0,5. Está listado UL para respuesta estándar, modo control área densidad, control mode density area para aplicaciones de almacenamiento. Y está aprobado por Factory Mutual para respuesta rápida como modo control de densidad de área, control mode density area y como control mode, modo control de aplicación específica, control mode specific application, para aplicaciones de almacenamiento y no almacenamiento. Lo raro o lo que ahí empezamos a ver un poco el tema de las normas, que para UL este rociador está listado como respuesta estándar y para Factory Mutual está listado como respuesta rápida. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es qué norma vamos a aplicar. Si nosotros aplicamos en FPA, los rociadores de respuesta rápida nos permite disminuir el área de de cálculo, pero si nosotros nos fijamos, este rociador para UL y para NFPA está listado como estándar, entonces no me permitiría hacerlo. Si yo lo quiero usar como un rociador de respuesta rápida, tengo que aplicar las normas de diseño de Factory Mutual y tengo que seguir los lineamientos de Factory Mutual, que serán parecidos, iguales o distintos a NFPA. Pero lo puedo usar como respuesta rápida cuando aplico el estándar Factory Mutual. No lo puedo usar como respuesta rápida si aplico los lineamientos de NFPA. De acuerdo a NFPA 13, pueden diseñarse los rociadores extended coverage para un área máxima de cobertura de 37,2 metros. Los rociadores de cobertura extendida de pared deben ser capaces de mojar la pared a una altura de 30 pies, 760 milímetros por encima del suelo. Y los rociadores estándar tenían una cobertura de 20 metros cuadrados para riesgo ligero y 12 metros cuadrados para riesgo ordinario. Fíjense que pasamos de 20 metros a 37 metros cuadrados, prácticamente duplicamos el área de cobertura, lo que nos ahorra mucho en instalación, en material y en tubería. Podemos, de alguna manera, si estamos haciendo una parrilla, saltearnos cada 3 ramales, poder solamente 2 ramales. Bien. Y recordamos un poco lo que veíamos en la presentación pasada, los rociadores de cobertura estándar, aunque aumentemos la presión, no aumenta el área de cobertura, pero los rociadores extended coverage, a medida aumentamos la presión, van aumentando el área de cobertura. Eso es la gracia o lo interesante de este tipo de rociadores. Bien. Siguiendo con rociadores de cobertura extendida, tenemos extended coverage con un K de 14, tenemos extended coverage con K11, con K8, pueden ser upright, pendant, rociadores recess, y la velocidad de respuesta depende del área de cobertura, de la temperatura, del tipo de riesgo y las aprobaciones que tengan. El mismo rociador puede parecer un absurdo, pero el mismo rociador puede ser de respuesta rápida o de respuesta estándar, dependiendo de cómo vayamos a usarlo. Bien, eso hay que mirarlo en las normas, mirarlo en los estándares que estemos usando. Después tenemos rociadores de cobertura extendida de bulbo, de respuesta rápida o respuesta estándar, sidewall horizontales. Y de vuelta, la velocidad de respuesta depende del área de cobertura que estemos permitiendo, de la temperatura del rociador, del tipo de riesgo que estemos cubriendo y de las aprobaciones. Dependiendo cómo voy a usar el rociador, si puedo considerarlo respuesta rápida o respuesta estándar. Hay que ir a los estándares, hay que ir a las normas y aplicar como indican las normas que hay que hacer. Bien. Los rociadores de cobertura estándar tienen comparados con un rociador de respuesta, con unos rociadores extended coverage, los rociadores de respuesta estándar, de cobertura estándar,
cubren un máximo de 3,1 con 3,1. En cambio, si utilizamos rociadores de cobertura extendida, nos podemos ir a un alcance de 7,3 metros de largo por 4,9 de ancho. Esto nos facilita, por ejemplo, si estamos protegiendo habitaciones de hotel, nos permite con un solo rociador cubrir la habitación completa y no lo que pasaba antiguamente, que teníamos que poner un rociador en la entrada y poner un rociador en el medio de la habitación, con todo lo que ello implica para la instalación y también para los posibles accidentes que se puedan suceder durante el funcionamiento de la habitación. De vuelta aquí, nuevamente rociadores de cobertura extendida, pero en este caso ya Council o rociadores ocultos, pendiente, con bulbo, con link y solo para riesgo ligero. Rociador de cobertura extendida ocultos, de respuesta rápida, pendientes que usan bulbo y solo está listado para riesgo ligero. Rociador de cobertura extendida ocultos de respuesta rápida, sidewall horizontal, que funciona por link y solo para riesgo ligero. Este es un rociador que se desarrolló pensando, no específicamente y solo para, pero sí pensando en protección de habitaciones de hotel, porque uno de los problemas que había en las habitaciones de hotel con los rociadores vistos era que los usaban para colgar perchas normalmente, porque quedaban muy cómodos para secar la camisa que se había mojado. Lo iban a colgar del rociador con bulbo y terminaban rompiendo el bulbo y además de la camisa mojaban toda la habitación. Entonces es un rociador que se desarrolla pensando en habitaciones de hotel con tapita oculto, de manera que estéticamente es mucho mejor desde el punto de vista visual, pero además evita accidentes en las habitaciones. Bien. De vuelta mismo, rociadores de cobertura extendida de link, de respuesta estándar o respuesta rápida. Este es sidewall horizontal, se coloca en pared. El primer desarrollo que hicimos de sidewall de pared oculto fue este, que tenía la tapa hacia afuera. Estéticamente no es la mejor solución y bueno, después se mejoró el diseño llegando a un rociador oculto plano. Y de vuelta lo que veíamos en la presentación al principio, rociadores MRI de cobertura extendida de materiales no ferrosos para habitaciones de resonancia magnética, salas de resonadores magnéticos. Bien, y este es otro nuevo rociador que hemos desarrollado, creo que salió a principios de abril, y como verán el deflector es completamente distinto, es un deflector rectangular que nos permite una cobertura de pasillo. El área de cobertura es de 8,5 metros por 3 metros de ancho. Si recuerdan, el máximo de cobertura que teníamos en los extended coverage era de 4,6 metros, acá nos estamos yendo a 8. De vuelta estamos prácticamente duplicando el área de cobertura en el largo y solamente nos permite 3 metros en ancho. Es un patrón de descarga estudiado para cubrir pasillos de manera de minimizar la cantidad de rociadores instalados, facilitar la instalación y mejorar la respuesta. Está desarrollado para aplicación en riesgo ligero, con un K de 8. Al tener un K de 8 con menor presión, tenemos mayor densidad de cobertura, densidad de agua de mojado, y puede cubrir 8,5 con 12 PSI, cubrimos 8,5 por 3 metros de ancho, y con 8,3 con una presión bastante menor, cubrimos 8,5, seguimos manteniendo el largo, pero disminuimos el ancho a 2,4, que sigue siendo una excelente medida para un pasillo, para una cobertura de pasillo. Con una menor presión logramos una mejor cobertura y un mejor rendimiento del sistema. Bien. En la ficha de diseño están indicados cómo podemos hacer compatibilizar estos rociadores de pasillo con
rociadores estándar en los anchos y en los largos, cuáles son las distancias que tenemos que respetar si combinamos rociadores de pasillo entre sí o si lo estamos combinando con rociadores extended coverage estándar o con extended coverage o con rociadores estándar. Bien. Temperaturas 155 o 200 Fahrenheit, 68 93 y terminaciones, una variedad de terminaciones en bronce, en blanco, cromo platinado, blanco puro o en negro, dependiendo de la aplicación y el uso que le vayamos a dar. Bien, además tenemos lo que son los rociadores secos. ¿Para qué se utilizan rociadores secos? Si, por ejemplo, estoy cubriendo, una de las aplicaciones es si estoy cubriendo un riesgo, un área de ventas de un supermercado y dentro del área de ventas tengo una cámara frigorífica, una sala refrigerada. Entonces, dentro de esa sala, en lugar de, y voy a tener problemas de congelamiento de agua, una de las soluciones es poner un sistema de pre-action o poner un sistema de tubería seca, donde tendría que introducir una válvula que pueda mantener el aire, un compresor, etcétera, o otra solución mucho más sencilla. Si tengo 4, 5, 6 rociadores, en lugar de hacer esa solución con una válvula, con un sistema seco, lo que hago es pongo 4 o 5 rociadores secos cubriendo esa área de congelado de baja temperatura. ¿Bien? Si bien estos rociadores en principio no estarían pensados para cubrir una cámara completa, si yo tengo que hacer una cámara completa, lo más lógico, una de las soluciones es utilizar un sistema seco con el compresor y hacer un sistema de tubería seca. Eso recuerdo lo vimos hace 2 o 3 presentaciones atrás. Eso es una posible solución, utilizar un sistema de tubería seca y rociadores estándar. La otra solución es posible utilizar rociadores secos y utilizar un sistema estándar con rociadores secos. El rociador es bastante más caro, pero desde el punto de vista de mantenimiento es bastante más sencillo de realizar los mantenimientos y en caso de un accidente, si yo tengo un sistema de tubería seca y tengo un accidente dentro de una cámara, la tubería se va a llenar y va a producir un accidente. En cambio, con estos rociadores podemos tener una más fácil de hacer los mantenimientos. Rociadores secos resistentes a la corrosión, de respuesta estándar, de respuesta rápida, de cobertura estándar, cobertura extendida, pendientes, montantes. Tenemos rociadores ocultos, tenemos rociadores sidewall. Estos principalmente se utilizan, creo que en América Latina no tendría mucha aplicación, pero en lugares donde haya temperatura externa muy baja, se utilizan, por ejemplo, en dock de carga para poner los rociadores hacia el exterior. Hacemos la instalación dentro del interior de mi galpón y esto es lo que asoma en el exterior del dock de carga y no tenemos problema de congelamiento. ¿Cómo funcionan? ¿En qué consisten? Bueno, está el rociador con su bulbo y el bulbo es como una doble pared, el exterior, que es lo que vemos aquí, y por el interior tiene un tubo interior que cierra una tapa que está en la parte superior. Cuando el bulbo rompe, el exterior se desplaza, abre la tapa y el agua entra y se produce la descarga de los rociadores. Bien. Hay que tener mucho cuidado con la instalación, hay que ver bien en la ficha técnica cuál es la temperatura interior de la cámara, cuál es la temperatura exterior que estamos protegiendo y en función de eso tenemos que definir el largo total del rociador y el otro tema que hay que tener mucho cuidado con la instalación, los sellados. Si tenemos un mal sellado, se puede producir una condensación de agua
por las diferencias de temperatura, y eso lo que va a terminar haciendo, va a terminar destruyendo la aislación de la cámara y va a dañar la cámara frigorífica. Bien. Lo que decía, las distancias dependen de la aislación y de la temperatura del riesgo, temperatura exterior, temperatura interior, y también hay que tener en cuenta el grosor de la aislación. Todo eso se puede ver en las fichas de diseño de los rociadores. Bien, entramos a otro capítulo, rociadores especiales, y aquí tenemos una serie de rociadores que sirven para protección de áticos, o sea, sobre techos sin carga de fuego o con baja carga de fuego, rociadores para ventana, rociadores extended coverage flush, rociadores para instituciones. Bien, y lo nuevo que hemos sacado también este año son rociadores para ventana de ocultos. Bien. Normalmente lo que se hace para protección de ventanas, lo que nos permite los rociadores de ventana es hacer ya sea divisiones internas utilizando vidrio como paredes con resistencia al fuego de hasta 2 horas. Normalmente lo que se hacía antiguamente era poner rociadores estándar contra la ventana, lo que pasa que los patrones de descarga seguían siendo en forma de paraguas y no se hacía una cobertura total de los vidrios. Hoy por hoy los patrones de descarga son distintos y lo que se logra es una cobertura rectangular protegiendo todo el vidrio de la ventana. ¿Bien? Pueden ser horizontales o sidewall, verticales. El único sprinkler que está aprobado para la protección de la integridad de la ventana de cristal interior. Tiene las características, tiene una alta sensibilidad térmica. El diseño del deflector asegura un patrón que moja la superficie completa de la ventana. ¿Bien? Los rociadores están probados a 2 horas de duración de fuego, con 2 horas de fuego, y realizado en condición de la sala sin rociadores, solamente protegiendo la ventana. El resultado tiene que probarse, no tiene que haber agrietamiento del vidrio ni daño visible, y además tiene que pasar lo que se llama la prueba de chorro de manguera, que es una prueba de los estándares americanos que no se utilizan los estándares europeos. Una vez terminada la prueba, se somete a la superficie al chorro de una manguera, simulando la entrada de los bomberos, y ese vidrio no tiene que partirse por efectos del calor, por efecto de haber sido sometido a una temperatura alta. Otra aplicación que se utiliza, ya sea es la protección interior de las ventanas en edificios con rociadores o en edificios sin rociadores, o también la protección exterior de ventanas contra exposición de fuego exterior. Por ejemplo, una aplicación típica es en terminales aéreas, proteger la sala de terminal que enfrenta a la pista. O sea, hacer una lluvia, una cobertura de las áreas que miran a la pista y un mojado de las ventanas al exterior. ¿Bien? Las dimensiones de la ventana se permiten alturas de hasta 3,9 46 metros de altura, y lo que cubre es una máxima ancho de 2,43 y un mínimo de 1,83 para separación. No es aplicable a ventanas con vidrios inclinados por la pendiente y porque no se logra mojar correctamente los vidrios. Para puertas, independientemente del tamaño de la ubicación, no se pueden proteger puertas porque se considera que la puerta es móvil y puede estar abierta y no funciona la protección. Ventanas operables de vuelta porque se considera que la ventana puede estar abierta y entonces la protección no funciona y daría una falsa seguridad. Y ventanas de vidrio con montantes horizontales o intermedios, porque en ese caso el patrón de descarga quedaría cortado por la montante. Si quisiéramos proteger una ventana de este estilo, no podríamos hacerlo como se puede pensar con 2 rociadores, porque lo que pasaría es que el rociador de arriba mojara el de abajo y el rociador de abajo nunca se abriría. Entonces, si quisiéramos hacer esto, los montantes intermedios tendrían que ser de tal ancho que impida que el rociador
superior pueda mojar o afectar el funcionamiento del rociador inferior. Aquí vemos los distintos rociadores de ventana, de instalación en techo, de instalación en pared horizontal. Y aquí vemos el tipo de aplicación. Este rociador está con un escutcheon, con un embellecedor, con un escudo de protección apuntando a las ventanas, y este lo vemos en la posición horizontal protegiendo estas 4 ventanas. Bien. Y acá vemos una película del test de prueba que se hace. Se prende fuego dentro del recinto. El rociador se va a activar. A los 4 minutos el tiempo está salteado. Y aquí empieza la descarga del rociador a los 4 minutos 36. Y lo que se produce es una cortina completa de agua que enfría la superficie e impide que la radiación afecte la superficie del vidrio, y con eso podemos llegar a 2 horas de duración. En este caso, con efecto de apagado del fuego. Lo nuevo que hemos desarrollado es el mismo rociador de techo oculto, estéticamente con una estética mucho mejor. Y de vuelta el rociador aquí tiene el deflector que cae la tapa, baja, y el deflector cubre la ventana. De vuelta aquí es muy importante seguir las instrucciones de la ficha de instalación para respetar distancias de la ventana, distancias del rociador del rociador a la ventana, distancia a la que va a descender el deflector, y va a poder proteger el riesgo. Bien. Otro de los rociadores que tenemos disponibles son los rociadores Raven. Son rociadores que permite que sean pintados, que se pinten en sitio. Pueden ser, son de respuesta rápida, cobertura estándar para Live por Ordinary Hazard, o de cobertura extendida para Live Hazard. Pueden ser sidewall horizontal o colgante. Es un rociador de diseño, es un rociador caro, pero que permite, es para lugares específicos, donde haya que respetar mucho la estética, y dejar un rociador que prácticamente quede invisible. ¿Bien? Aquí vemos una presentación de qué es lo que se permite pintar. Bien. Además, el centro del rociador puede venir con una carta de colores muy amplia, lo cual nos permite pedir el rociador con color de fábrica y además pintar la parte exterior del rociador. Acá vemos cuál es la instalación, además con los adaptadores de instalación que también tenemos disponibles. Y los torques correspondientes para apretado del rociador, una herramienta para medir que la profundidad sea la correcta, la tapa que impide la pintura del centro, instalación, la herramienta para la posición final del rociador, le coloca la cobertura de embellecedora y ahí ya se puede pintar. Y el centro del rociador, como les decía, viene pintado con una carta de colores muy amplia que se puede
elegir y solicitar de fábrica. Bien. Después tenemos un rociador de diseño similar, pero este ya es para aplicaciones institucionales, aquellos lugares de reclusión en solitario. Está diseñado de manera que no resiste un cuelgue de más de 30 kilos y las piezas son muy pequeñas para impedir que se fabriquen cortes carcelarios. Además, el rociador se instala desde atrás, o sea que no hay manera de desarmar el rociador desde dentro de la celda. ¿Bien? Un K5.6 para centro de detención criminal o de salud, la actuación es fusible, pueden ser pendientes o sidewall, cobertura estándar o extendida, respuesta estándar o respuesta rápida. ¿Bien? Estos son rociadores institucionales, este es más antiguo, este es más moderno. Y después tenemos rociadores para áticos con un patrón de descarga de, podríamos decirlo, triangular. ¿Bien? Y después viene toda una serie de rociadores de materiales especiales resistentes a la corrosión, diseñados para el uso en ocasiones donde puede existir una atmósfera corrosiva, por ejemplo, minas de cobre, de zinc, donde se usan los productos para trabajar en la mina, los mismos productos que atacan el cobre y el zinc, con lo que están hechos los rociadores. Para hospitales, porque los agentes de limpieza muchas veces que se usan tienen amoníaco dentro de los componentes y los gases, tanto de la orina como de las piscinas cerradas, pueden afectar los rociadores. Y existen rociadores con distinto grado de protección. ¿No? Rociadores convencionales, estándar, sidewall, ocultos, pueden venir pintados, cromados, con un revestimiento de cera, con plomo, pueden ser de acero inoxidable o de titanio, de respuesta estándar o de respuesta rápida, dependiendo de vuelta del tamaño de rociadores con titanio de SMO, que son materiales con know-how propio, están sometidos a un ensayo de corrosión estándar. El usuario debe verificar la aplicación en su riesgo particular a las condiciones o si es compatible las pruebas que se hicieron con el tipo de corrosión al que pueden estar sometidos. Y después tenemos rociadores de alta temperatura que se instalan en posición montante o colgante, de respuesta estándar, cobertura estándar. Los bulbos son tipo bombilla, fíjense que son de 11 milímetros, los estándar, los de respuesta rápida son de 3 milímetros, los estándar son de 5, acá utilizamos un rociador de 11 milímetros, que son para aplicaciones muy específicas y muy estándar, por ejemplo, la protección de cojinetes de motores. ¿Bien? Hasta acá lo que hemos visto fueron rociadores convencionales viejo estilo, rociadores estándar, rociadores de cobertura estándar, respuesta estándar, rociadores de cobertura estándar, respuesta rápida, rociadores de cobertura extendida, respuesta estándar y rociadores de cobertura extendida, respuesta rápida. Todos esos son los rociadores que tenemos disponibles en cuanto a rociadores spray estándar. También los rociadores especiales, que ya los vimos, dentro de esos estándar spray también tenemos rociadores secos y podemos ofrecer rociadores viejo estilo, convencionales, para aquellas aplicaciones que ya están instalados para sustitución de rociadores existentes, pero no para aplicaciones nuevas. Quedan fuera de esta presentación lo que son rociadores de storage y rociadores residenciales, que lo vamos a ver en una breve presentación que tenemos a continuación. Me disculpan unos minutos, voy a cambiar de presentación. Tranquilo, Diego. Sí, está súper interesante el tema. Como siempre, yo siempre quedo súper sorprendido de la cantidad de cosas y bueno, creo que me gusta mucho más siempre todo este tema. Aprovechamos este espacio para recordarle a las personas que se les va a enviar una encuesta durante el día, un correo donde encontrarán una encuesta y ahí también encontrarán el link de este video. Entonces, y les pedimos que si tienen alguna inquietud o algo, nos la hagan saber en el espacio de inquietudes o preguntas que aparece en la parte derecha de sus pantallas.
Ahí está cargando, estamos un poco lentos con la presentación, pero creo que ahí ya la tienen a la vista. Correcto, Bien. correcto. Aquí vemos qué es lo que pasa, perdón, ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una habitación, ya sea de una casa unifamiliar o una habitación dentro de un edificio, una habitación, un cuarto, un dormitorio dentro de un edificio? Cuando decimos, no, el incendio, ¿qué va a pasar? ¿Por qué va a haber un incendio? Fíjense que ahí tenemos las tres temperaturas en piso a temperatura media y temperatura de techo, eso es Fahrenheit, pero rápidamente nos vamos a los 300 y pico de grados. En 2 minutos ya estamos en los 1180 grados Fahrenheit de techo. Difícilmente a esa temperatura podamos subsistir. Y han pasado apenas 2 minutos 45 segundos y las temperaturas que alcanzamos fueron de 1167 grados Fahrenheit. En cambio, la misma habitación, si tenemos rociadores instalados, esas son las pruebas que se hacen. Fíjense, ahí está bomberos. Estas son pruebas que se hacen en el laboratorio. La persona del laboratorio con disfraz primero empieza a sonar a los 40 segundos, ya empieza a sonar el detector de humos, muy importante. Si estamos durmiendo, si estamos en otra habitación, ya enseguida nos puede avisar. Y apenas a los 75-80 segundos ya se abre el rociador y ya se controla el incendio. Entonces es muy importante el uso ya sea de rociadores como de detección de incendios. 72 grados, 1100 y algo, y en apenas 2 minutos tenemos un incendio generalizado dentro de la habitación. Bien. ¿Por qué traemos el tema de los rociadores residenciales a esta presentación en América Latina? Porque hay algo importante que dice la NFPA 13. En la versión 2019 define primero en el punto 3.3.62 las unidades de vivienda o dwelling units en la versión en inglés. Es una o más habitaciones dispuestas para el uso de una o más personas que viven juntas, como en una unidad doméstica única que normalmente tiene instalaciones para cocinar, de estar, sanitarias y dormitorios. A los efectos de esta norma incluyen habitaciones de hotel, dormitorios, apartamentos, condominios, habitaciones de sanatorio y unidades de vivienda similares. Y define a los rociadores residenciales como un tipo de rociador de respuesta rápida que tiene un elemento técnico con un RTI de 50 metros segundo a la 0,5 o menos, que ha sido investigado específicamente por su capacidad para mejorar la capacidad de supervivencia en la sala de origen del fuego y está listado para uso en la protección de unidades de vivienda. Bien. Si nos centramos un poco en el 3.62, define que estas unidades de vivienda pueden ser unidades unifamiliares, como la vemos aquí, o a los efectos de esta norma incluye habitaciones de hotel, dormitorios de apartamentos, condominios, o sea, una habitación dentro de un departamento, dentro de un edificio de vivienda, se considera una dwelling unit y puede ser protegida por rociadores residenciales. El enfoque principal para este tipo de rociadores es la seguridad de la vida, dar a los ocupantes 10 minutos para evacuar la ocupación. Veíamos que rápidamente apaga el incendio, lo controla y genera condiciones de supervivencia muy rápido. Mojar las paredes de la parte superior es crítica para el éxito de la protección y el patrón de descarga es completamente diferente al de los rociadores estándar. Mientras los rociadores estándar tenían un patrón tipo paraguas, esto tiene un patrón de descarga de un
círculo y de un rociador. Aquí vemos un rociador estándar comparado con un rociador, con un residencial sprinkler. Rociador estándar es más tipo paraguas, el residencial sprinkler descarga en el plano horizontal y luego hace que baje y tiene menos agua en el centro y más agua para mojar las paredes, ¿no? En la norma de vuelta, en la NFPA 13 versión 2019, en el capítulo 12, indica que deben permitirse los rociadores residenciales en unidades de vivienda y sus pasillos adyacentes siempre que se instalen de acuerdo con un listado y bajo condiciones detalladas. Los rociadores residenciales deben utilizarse únicamente en sistemas húmedos, a menos que estén específicamente listados para el uso de sistemas secos o sistemas de preacio. El área de diseño debe ser el área que incluye los 4 rociadores adyacentes que generan la mayor demanda, a menos que se cumplan los requisitos 19.33152 para edificios que tienen espacios ocultos, combustibles sin rociadores, según se describe en el punto 921 y 9318, el área de diseño mínima de funcionamiento de los rociadores para tal sector del edificio debe ser de 8 rociadores. El área de diseño de 8 rociadores debe aplicarse únicamente al sector de los rociadores residenciales adyacentes al espacio oculto del edificio calificado. O sea que si nosotros utilizamos para protección de unidades residenciales dentro de un edificio rociadores residenciales, podemos diseñar la protección únicamente con 4 rociadores o con 8 rociadores, dependiendo cómo sea la ubicación, la instalación y la configuración de esas habitaciones. Entonces, esto nos da como resultado un ahorro interesante en la cantidad de agua, en las presiones que estamos necesitando para atender este tipo de riesgos en edificios. Bien, entonces, ¿qué aplicaciones tienen los rociadores residenciales? De tubería húmeda o seca para vivienda de 1 o 2 familias, de acuerdo a la NFPA 13D, de acuerdo al NFPA 13 residencial, pero también de acuerdo al NFPA 13. Si nosotros podemos proteger este tipo de aplicaciones con una densidad de carga de 0,05 galones minuto pie cuadrado, pero podemos proteger este tipo de aplicaciones que se conforman de su cocina, se conforman de la habitación y se conforman de los pasillos con una densidad de descarga mínima de 0,1 galones y atendiendo a menos cantidad de rociadores. Esto es una presentación muy general, es una presentación muy rápida para diseñar rociadores en edificios o para diseñar protecciones con rociadores residenciales en edificios. Hay que ser muy cuidadoso, hay que irse a las capítulo 19, al capítulo 12 y a las definiciones de la norma, pero es un diseño que ahorra bastante cantidad de presiones y agua cuando lo hacemos con este tipo de rociador. Todos los rociadores residenciales que nosotros hemos desarrollado de la serie LF2 Low Flow se prueban y se enumeran bajo UL 1626, estándar de rociadores para el servicio de protección contra incendios. Los espacios, flujos y presiones publicados son específicos para cada rociador residencial y identificado por su número de parte, SIN, Sprinkler Identification Number, tal y como se detallan las fichas técnicas a las que hace referencia la tabla A. Nosotros tenemos una ficha, que si no me equivoco creo que es la 490, ahora se me acaba de ir de la cabeza, donde define cada tipo de rociador. Además de las fichas específicas de cada rociador, tenemos una ficha específica de diseño de rociadores residenciales. Y cada de los rociadores van desde 3 hasta 6,9. Tenemos pendant, recess, condomo, extended coverage, cobertura estándar, todo este tipo de rociadores residenciales. Tenemos rociadores secos, estos están pensados para lugares muy fríos, proteger la parte de los aleros o los garages, donde el garage, si no está aclimatado, puede tener bajas temperaturas. Y tenemos toda esta serie de rociadores residenciales
recess horizontal sidewall, recess pendant and recess pendant, console, rociadores ocultos, condomo y rociadores secos también para residencial, ¿no? Horizontales sidewall, horizontales sprinkler y para facilitar, para mejorar, para hacer instalación más económica, estos rociadores permite la norma instalarlos con CPVC Blade Master. Aumenta la capacidad hidráulica, tiene un factor de reducibilidad más alto respecto a los materiales ferrosos, no requiere prefabricación, se puede instalar en fábrica, se puede instalar conectado con otros sistemas de sprinkler, por ejemplo, si vamos a proteger los garajes. Una cosa que podemos pensar es, si estamos protegiendo un edificio de departamentos, quien nos va a condicionar seguramente sea la descarga de los rociadores del garage, porque son Ordinary Hazard 1, necesito más agua, pero como están al lado de la bomba, la presión que va a llegar a los rociadores es más alta que la de los pisos superiores, entonces por ahí puedo llegar a ahorrar utilizando rociadores residenciales. Las herramientas para instalación con Blade Master son de más bajo costo, es más flexible y el peso de la tubería es más fácil para instalar, fácil de reparar o modificar en obra. El Blade Master que nosotros suministramos puede estar expuesta hasta 3 metros de altura, ver los detalles en el Factory Mutual y tenemos una variedad de fitting de instalación que facilitan a la hora de instalar. Bien. Hasta acá entonces hemos visto conventional or style, residenciales, estándar en todas sus variedades y rociadores especiales. Esta es la gama que tenemos de rociadores, exceptuando storage, que tenemos a disposición como Tainco.